Como sociedad tenemos temas polémicos que no se discuten fácilmente en la mesa o en reuniones familiares, como el fútbol o la política. Pero un tema que sigue causando polémica o incluso puede considerarse por muchos como un tabú es el consumo de bebidas alcohólicas debido a sus efectos nocivos a la salud de las personas y los accidentes relacionados con el consumo de esta sustancia. Pero algo muy interesante es que desde que se creó esta sustancia en el 700 a.C., se han creado diversas variaciones de este mismo producto, el alcohol, que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia, como el vodka, el tequila, la cerveza, el mezcal, el vino o entre otros más productos. Y aunque sea un producto que a veces se toma a la ligera, es una de las principales causas de muerte por accidente. De acuerdo con la ONU, reportó en 2021 que alrededor de 85,000 personas mueren por el consumo de estas sustancias en todo el continente americano. Y tristemente nuestro país, según Naciones Unidas, representa un 18.4% de estas muertes. De igual forma, un consumo abusivo de esta sustancia, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, puede provocar enfermedades cardiovasculares, accidentes por enfermedades cerebrovasculares y enfermedades relacionadas con el hígado e intestino. También puede provocar diversos tipos de cáncer y recientemente se ha descubierto, según la organización Mayo Clinic, que puede provocar cambios de comportamiento en las personas, un estado de ánimo inestable y problemas de atención y memoria. Aun como mencionado anteriormente, nuestro país es uno de los principales productores de bebidas alcohólicas. De hecho, en 2020, la mayor bebida alcohólica que se produjo fue la cerveza, con casi 11.8 millones de litros, seguido del tequila con 241,000, seguido después el ron con 9.32% y el rompope con 3.9%. Y un dato interesante es que justo el tequila en el año 2020, en el año en donde la mayoría de las personas se quedó en casa debido a la pandemia, aumentó su valor de ventas a casi 460 millones de pesos. Y en 2018, según el INEGI y varias fuentes de economía del país, nuestro país fue líder de exportación de bebidas alcohólicas y superó los $20 millones en ventas, con 29 compradores internacionales. El primer socio comercial comprador internacional sería Estados Unidos. Sin embargo, no se pueden hacer los ojos ciegos al gran impacto negativo que el insumo de dichas bebidas también tiene en la economía, pero de manera negativa. Al ser México uno de los países que más bebidas alcohólicas ingiere, por ende, más accidentes, ausencias del trabajo y retraso económico simbolizan. El principal objetivo de esta investigación es argumentar, analizar y averiguar si las bebidas alcohólicas representan un beneficio o acaban perjudicando a la economía del país. Se mostrarán argumentos tanto positivos como negativos y se tratará de dar una solución al problema que enfrenta actualmente el país relacionado con el consumo de alcohol. Bueno, ya que mencionamos brevemente la producción de alcohol en México y algunas de sus consecuencias en la salud, ahora nos enfocaremos en el ingreso económico que recibe nuestro país gracias al consumo de bebidas alcohólicas. Gran parte de nuestra herencia cultural son nuestras festividades, nuestra comida y nuestra cultura. Y es que de ley, en nuestra cultura mexicana, es que debe haber por lo menos una cerveza en nuestros hogares. Es por esto que el consumo de las bebidas alcohólicas es una parte fundamental en las casas de los mexicanos y de su herencia cultural. Pero el consumo de dichas bebidas alcohólicas no solo forman parte de la cultura del país, sino que también de su economía. En México, el consumo de alcohol per cápita es de 4.4 litros por año, con un patrón de consumo excesivo a comparación de República Dominicana, Colombia o Bolivia, pero aún alejados de la gran cantidad de alcohol que toman los chilenos, con 9.6 litros al año, Argentina con 9.3 o inclusive Venezuela con 8.6 litros por año. De hecho, una encuesta realizada por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en 2016 dio como resultado que el 71% de la población mexicana ha consumido alcohol una vez en su vida y el 33.6% reporta un consumo excesivo de mismo. Un estudio preocupante que se realizó en 2015 se dio como conclusión que la población de nuestro país inicia el consumo de alcohol a los 12.6 años, cifra que se ha ido haciendo más joven y son cifras que son preocupantes entre la población joven de los mexicanos. Hablando de datos duros, el consumo de alcohol afecta en la economía del país, ya que en promedio un mexicano gasta alrededor de 3,292.77 pesos solamente en una cerveza, en la compra de cerveza, y aproximadamente 3,302 pesos en las demás bebidas alcohólicas, como el tequila o el vino principalmente, seguidas de mezcal o ron. De hecho, en 2020 se concluyó que los mexicanos en general se gastan al año 185,375,000 pesos en cervezas, 44,637,000 en pesos en tequila, 2,079,000 en bebidas alcohólicas a base de uva como el vino, 765 millones con 11,000 pesos en ron, 212 millones en rompope, 5 millones
en otras bebidas destiladas de agave, como el mezcal o el agave, y 14 millones de pesos en otras bebidas destiladas de caña. El consumo de esta sustancia representa una ganancia del país en materia económica. Sin embargo, el abuso de esta sustancia igual representa una gran pérdida en la economía y competitividad del país, además de que afecta la productividad laboral de los mexicanos. Y como mencionamos anteriormente en el video, generan enfermedades crónicas y serios problemas de salud, que hasta en algunos casos pueden provocar la muerte. Según la OCDE, se estimó que el costo de tratamientos por enfermedades y lesiones causadas por la ingesta de bebidas alcohólicas equivale al 0.4 del gasto de salud en el PIB de México, por lo que se estima que en los próximos 30 años que el PIB del país caiga 1.6% por año a causa de los gastos en salud y la reducción de la productividad de los mexicanos en materia laboral por el consumo de estas bebidas. Con la actual administración de López Obrador, se ha intentado aumentar los impuestos al alcohol con algunos ajustes para disminuir la demanda y empezar a frenar el consumo de estas bebidas. Sin embargo, no se ha visto una reforma imperante en este impuesto, siendo su producción más acelerada y siendo el 85% de consumo en las clases más privilegiadas de nuestro país. Por otro lado, el alcohol también ha golpeado a la economía de manera brutal por tres principales factores que a continuación explicaremos. Primeramente, por las enfermedades que estas causas. Como sabemos, el consumo de alcohol, más aún si es de manera recurrente, puede llegar a afectar un sinfín de enfermedades, que esto se absorbe en el gasto público. De hecho, los trabajadores que consumen alcohol cuestan 3 veces más y tienen 5 indemnizaciones más que el resto de los trabajadores. Y también, del 20 al 25% de los accidentes laborales son a causa de alcohol. Segundo, es por el lado de la productividad. Como sabemos, el rendimiento de los trabajadores va a bajar por el consumo de alcohol y va a ser de peor calidad. De hecho, el 72% de la pérdida de productividad es derivado al consumo de alcohol. Y por último, tenemos las famosas resacas que se dan por el consumo de alcohol. Esto hace que los trabajadores tengan peor desempeño en el trabajo. En México, el consumo de bebidas alcohólicas es un tema tanto gastronómico como cultural. No es ajeno que la mayor parte de las familias dentro del país consuman este tipo de bebidas en la cotidianidad. Es por eso que hay que analizar los efectos dentro de la distribución de los recursos del hogar de la familia mexicana, observando si es que se promueve una economía sana o por el mismo consumo acaba siendo contraproducente. Hay varios factores que hay que tomar en cuenta, tanto el nivel socioeconómico de la familia, tanto la composición demográfica de esta. También hay que tomar en cuenta si hay menores de edad, si no lo hay, cuál es la distribución de los ingresos dentro del hogar, entre otros. Lo más importante es observar si es que el ingreso de estas familias alcanzan primeramente para las necesidades básicas y si hay consumo de alcohol, ¿cómo afecta esto? Las instancias gubernamentales incrementan ante el consumo de este dentro de estas familias mexicanas. Sin embargo, hay que considerar el costo marginal dentro del bienestar de la sociedad que deriva en el incremento de los impuestos de este tipo de bebidas, perdiendo dicho bienestar. Por lo que un bienestar social deficitario y un alto consumo de alcohol deja a las familias con menos recursos económicos. Así, estas familias se quedan sin ahorros, con problemas de salud, sin un poder adquisitivo digno. Esto representa también un problema económico para el gobierno. Hay que regular el consumo del mismo, bajando considerablemente la tasa óptima de consumo. No podemos negar que a un nivel macroeconómico el impacto económico de este tipo de bebidas es muy positivo. Tenemos por un lado la recaudación de impuestos y por el otro la exportación de dichas bebidas. Pero si nos enfocamos más a un nivel microeconómico, tenemos un impacto muy negativo. Se baja la productividad de la persona, existe la ausencia laboral, existe la resaca, enfermedades causadas por el alcohol, que estas al final recaerán en el gasto público ya que se irán a tratar dentro de las instancias gubernamentales tales como el ISSSTE o el IMSS. Se necesitan políticas públicas tanto para regular el consumo como para formular estrategias referentes al consumo de este. De esta forma, obviamente, bajaría la recaudación de impuestos ya que disminuiría el consumo de este, pero aumentaría la productividad
y bajaría el gasto público sin saturar un sistema de salud que de por sí ya está saturado para atender este tipo de enfermedades y emergencias que conlleva el alcohol.